hablaremos sobre las secciones cónicas. Entre ellas encontramos la parábola, la elipse, la hipérbola y la circunferencia. Ustedes el año pasado trabajaron parábola y nosotros este año ya trabajamos circunferencia. Nos falta trabajar elipse e hipérbola. Para comenzar a trabajar alguna de ellas, los invito a leer el siguiente problema. En un club de campo no permiten perros sueltos. Por ese motivo, la familia López decidió atar a su perro en el jardín de la siguiente manera. Se clavan 2 estacas en el pasto y atan en ellas los extremos de una soga. En la soga hay una argolla en la que se sujeta el collar del perro. ¿Cuál será la región del jardín en la que el perro podrá moverse? Les recomiendo que hagan una pausa en el video y piensen la posible solución o la posible respuesta a esta pregunta. Vamos a analizar gráficamente el problema. Primero determinamos 2 puntos que representan las estacas y en ellas vamos a atar la soga que va a contener el collar del perro. La soga tiene 10 metros, por lo tanto, en este caso el perro la está tensando 5 de un lado y 5 metros del otro. Vamos a pensar que si el perro tiene la soga tensa, todo el recorrido que vaya haciendo va a delimitar la región por la que el perro puede moverse. Eso es lo que nos pregunta el problema, eso es lo que queremos averiguar. ¿Cuál va a ser la región del jardín en la que el perro va a poder moverse? Entonces, el perro, siempre que tenga la soga tensa de ambos lados, se va a ir moviendo y recordemos que la soga siempre tiene 10 metros. Bien, ¿qué sección cónica se está formando con el recorrido que hace el perro? ¿Qué sección cónica delimita la región por la cual el perro puede moverse? Si ustedes se acuerdan, esta sección cónica se llama elipse. Se define como el lugar geométrico de un punto que se mueve de tal manera que la suma de las distancias a 2 puntos fijos llamados focos es constante. Y lo vamos a pensar a la definición contextualizada en el problema del perro. Dijimos que es el lugar geométrico de un punto que se mueve, acá lo que se mueve es el perro, de tal manera que la suma de las distancias a 2 puntos fijos, en este caso es la suma de las distancias que tiene el perro a las estacas, es siempre constante. Acá siempre la suma de estos 2 pedacitos de soga va a ser igual a 10 metros. Si ustedes ven acá, tiene 2,83 y acá 7,17. Si el perro se mueve, acá tiene 5,98 y acá 4,02. Siempre la suma va a dar un valor constante. En este caso 10, porque nuestra soga en el contexto del problema tiene 10 metros. Entonces, lo que acabamos de hacer es introducir el concepto de elipse mediante un problema que puede surgirnos a cualquiera de nosotros en la vida cotidiana. Vamos a definir la elipse como el lugar geométrico de un punto que se mueve de tal manera que la suma de las distancias a 2 puntos fijos llamados focos es constante. Y ahora vamos a ver los elementos de la misma. En primer lugar vamos a considerar a los focos, que son los puntos fijos de la elipse. Tenemos el foco 1 y el foco 2. Y vamos a considerar que la recta que pasa por este foco 1 y foco 2 se va a llamar eje focal. A su vez, vamos a ver que el eje focal va a cortar a la elipse en 2 puntos, ¿sí? El punto A sub 1 y el punto A sub 2. Estos se van a llamar vértices. Además, vamos a considerar que hay una porción del eje focal que está comprendida entre el foco 1 y el foco 2, que también podríamos decir que es el segmento que tiene por extremos el foco 1 y el foco 2, que se va a denominar distancia focal. Esa distancia focal es la distancia que hay entre los focos. Bien, además vamos a considerar que el punto medio de este segmento llamado distancia focal es el centro de la elipse y
que la distancia que hay del centro de la elipse al foco 1 y la distancia que hay desde el centro de la elipse al foco 2 son iguales y las vamos a denominar con la letra C mayúscula. Bien, además tenemos que tener en cuenta dos ejes muy importantes en la elipse. El eje mayor, ¿sí?, que va a ser el de mayor diámetro, y el eje menor, que va a ser el de menor diámetro. Veamos el eje mayor. Va a ser un segmento, ¿sí?, que queda determinado por los vértices A1 y A2, y además vamos a fijarnos en él que la distancia que hay desde el centro de la elipse a A1 y la distancia que hay desde el centro de la elipse a A2 es la misma. Sucede lo mismo que sucedía con los focos, ¿sí? El centro va a ser el punto medio del eje mayor. Entonces, vamos a determinar que la distancia que hay desde el centro a A1 y desde el centro a A2 es igual y se denomina con la letra A mayúscula. ¿Cómo vamos a denominar a esta mitad de eje? Es decir, al segmento que queda determinado entre A1 y el centro, o entre A2 y el centro, lo vamos a llamar semieje mayor. Se dice semieje porque es la mitad del eje justamente. Bueno, siguiendo la misma línea trabajada, vamos a determinar el eje menor. El eje menor es el de menor diámetro en la elipse, es perpendicular al eje mayor y pasa por el centro. Vamos a considerar que determina vértices al intersecar a la elipse B1 y B2, y estos vértices están a la misma distancia del centro. Lo mismo que venimos hablando con los focos y con la distancia que había entre A1 y el centro. Bueno, ahora va a suceder lo mismo con B1 y B2. Ambos están a la misma distancia del centro. A esa distancia la vamos a llamar B, la vamos a denotar con la B mayúscula y le vamos a decir semieje menor. Con respecto a la ecuación de la elipse, para poder determinarla vamos a necesitar conocer las coordenadas del centro, ¿sí?, de la misma manera que hacíamos en la circunferencia. Las coordenadas son HK, y en este caso vamos a necesitar conocer no el radio, sino la medida de los ejes, porque acá siempre tenemos un eje que va a ser mayor que otro. Entonces nos importa saber cuál es la medida de cada uno de ellos. Recuerden que vamos a nombrar siempre con la letra A mayúscula el semieje mayor, es decir, la mitad de la longitud del eje mayor, y con la letra B al semieje menor, que es la mitad de la longitud del eje menor. Entonces, veamos, en este caso tenemos la ecuación de la elipse, que se define como la suma de un cociente entre el cuadrado de x menos h y a cuadrado, en donde recuerdo que h va a ser la coordenada x del centro y a va a ser la longitud, la mitad de la longitud del eje mayor, y acá tenemos el cociente del cuadrado de la diferencia de i menos k y b cuadrado, en donde k va a ser la coordenada i del centro y b va a ser la mitad del eje menor, va a tener la longitud igual a la mitad del eje menor, o sea, a, b, h y k van a ser números y todo esto es igual a 1. Ya lo vamos a ver con un ejemplo para que se comprenda mejor. Lo que acá yo quiero que vean que es importante es que el eje focal, es decir, la recta que contiene a los focos, en este caso está de manera horizontal, es paralela al eje X. Entonces, la letra A, que es el semieje mayor, está debajo de la coordenada X. Entonces, si lo tenemos al eje focal paralelo al eje X, la letra A va debajo de la coordenada X. Bien, ¿qué sucede cuando tenemos el eje focal paralelo al eje Y? Lo que va a suceder es que la letra A, que simboliza la longitud del semieje mayor, va a estar debajo de la coordenada Y, ¿sí?, como nos dice acá en el cuadro. Entonces, siempre vamos a poner la longitud mayor
debajo de la coordenada que se corresponde con el eje. En el caso anterior, si el eje focal era paralelo al eje X, la ubicábamos debajo de X. En este caso, el eje focal es paralelo al eje Y, entonces la ubicamos debajo de Y. Bien. Entonces, ahora, si contamos con el gráfico de una elipse, ¿cómo hacemos para encontrar su ecuación? Vamos a aprender esto. O sea, vamos a aprender métodos prácticos. Acá tenemos un gráfico. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer cuando tenemos un gráfico para encontrar la ecuación de la elipse? Lo primero que hacemos es medir la longitud de los ejes, que en este caso, si nos fijamos, son A igual a 3, ¿sí? Ya que el eje mayor en total tiene 6 unidades, entonces la mitad, que es A, es igual a 3, y el eje menor tiene una longitud de 4 unidades, por lo tanto B, que es la mitad, es igual a 2. Una vez que determiné la longitud de los ejes, lo que voy a hacer es fijarme las coordenadas del centro. En este caso, las coordenadas son 2 menos 3. Siempre la primera coordenada pertenece a el corrimiento hacia la derecha o hacia la izquierda del eje X, y la segunda coordenada corresponde a el corrimiento hacia arriba o hacia abajo en el eje Y. Por eso tenemos 2 unidades hacia la derecha, por eso es 2 positivo la coordenada X, y 3 unidades hacia abajo, por eso es negativa la coordenada Y. Una vez que lo tenemos, reemplazamos en la fórmula. H ahora es 2, K es menos 3, la A vale 3 y la B vale 2. ¿Por qué ubicamos la A debajo de la coordenada X? Porque el eje focal es paralelo al eje X. Bueno, una vez que tenemos esto, solucionamos los cuadrados y de esta manera obtenemos que la ecuación es x menos 2 al cuadrado sobre 9 más y más 3 al cuadrado sobre 4 igual a 1. Ahora tenemos otra gráfica. En esta, el eje focal es paralelo al eje Y. Vamos a ver qué sucede. En primer lugar, como en el anterior, nos vamos a fijar cuál es la longitud de sus ejes. Como podemos ver, el eje mayor es de 10 unidades, por lo que A va a ser igual a 5, siempre la mitad, recuerden. Y el eje menor es de 6 unidades, por lo tanto B es igual a 3. Recuerden que siempre es la mitad. Ahora nos fijamos las coordenadas del centro. En este caso son menos 5 menos 1. Significa que nos corrimos 5 hacia la izquierda, teniendo en cuenta el eje X, y luego en el eje Y, que nos determina si nos movemos hacia arriba o hacia abajo, bajamos una unidad. Una vez que tenemos estos datos, reemplazamos en la fórmula y luego obtenemos la ecuación. Entonces, reemplazamos H por menos 5, reemplazamos K por menos 1 y debajo reemplazamos los valores de A y de B. ¿Cuál es A y cuál es B? Siempre A va debajo, ¿sí?, de la coordenada que se corresponde con el eje mayor. Es decir, en este caso el eje mayor es paralelo al eje Y, por lo que A va a ir debajo de la coordenada Y. ¿Y por qué acá queda x más 5 y x más 1? Porque acá tenemos un menos delante de un paréntesis. Y lo que hacen los menos delante de los paréntesis es cambiar los signos de todos los números que están adentro. Por lo tanto, nos quedan positivos. En este caso ocurre lo mismo. Bueno, ahora veamos cómo graficar una elipse partiendo de la ecuación, porque ya sabemos cómo hacer la ecuación partiendo de la elipse. Entonces, tenemos la siguiente ecuación. Recordemos que, en primer lugar, lo que vamos a hacer es determinar cuál es el centro HK de la misma. Para ver eso, lo que vamos a hacer es fijarnos en los números que están con la X y con la Y. Si con la X está el valor
menos 1, ¿qué significa? Que en el centro está el número opuesto, ¿sí? Entonces va a ser 1 positivo. Siempre cambiamos el signo. Y en este caso que tenemos y más 6, significa que la coordenada y del centro va a ser menos 6. Luego tenemos el segundo paso. En el segundo paso vamos a calcular la raíz cuadrada de los denominadores. Porque recuerden que en la fórmula original nosotros elevamos al cuadrado la longitud de los semiejes. Entonces acá, si calculamos la raíz cuadrada de 4 y la raíz cuadrada de 16, que son 2 y 4 respectivamente, vamos a calcular la longitud de los semiejes. Ojo ahí, son los semiejes. Por lo tanto, para saber cuánto vale el eje entero, tengo que multiplicarlo por 2, porque semieje significa la mitad del eje. Entonces, lo que hacemos ahora es descubrir que el eje mayor es de 8 unidades, el doble que 4, y el eje menor es de 4 unidades. Fijémonos lo siguiente. El 16, ¿sí?, está debajo de la coordenada y es el mayor. Entonces, ¿qué significa? Que el eje focal, el eje mayor, el de mayor longitud, va a estar de manera vertical, paralelo al eje Y, porque acá el número mayor está debajo de la coordenada Y. Entonces, seguimos. Sabemos que el centro tiene coordenadas 1 menos 6, el eje mayor tiene longitud 8 y el eje menor longitud 4. ¿Qué es lo que hacemos? Graficamos. Perfecto. Tenemos el centro en 1 menos 6 y como sabemos que el centro es el punto medio de cada uno de los ejes, si el eje mayor tiene longitud 8, sabemos que tiene 4 unidades para arriba del centro y 4 para abajo. Lo mismo con el eje menor. Si es 4, va a tener 2 hacia la izquierda y 2 hacia la derecha. Una vez que tenemos el centro y los ejes, graficamos la elipse.